Feliz día, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a hablar de cómo podemos hacer para reforzar la determinación de observar las intenciones. Antes de esto, tenemos que ver qué es la intención, ¿sí? Y la intención son hábitos emocionales que nos llevan a hacer algo, son hábitos emocionales que nos llevan a una acción. Todo lo que pienso, todo lo que digo, todo lo que hago cuenta, ¿sí? Y es un generador de frecuencias y de experiencias que se van manifestando de acuerdo a ese hábito emocional que yo le pongo, de acuerdo a la intención, ¿sí? Para saber qué intención tiene lo que estoy haciendo, lo que estoy comunicando, lo que estoy pensando, tenemos que detenernos, contemplar la emoción que hay detrás, y si esta emoción que puedo contemplar, ¿sí? Detrás de la acción, detrás del comunicado, detrás del pensamiento, es de potenciador de luz, tanto propia como la del otro, o si es perjudicial, ¿sí? Si es perjudicial para mí o es perjudicial para el otro. Y esto es importantísimo porque no se basa, si no nos tenemos que basar o no tenemos que tener en cuenta lo que tenemos aprendido como lo que es ser buenos y ser malos, ¿sí? Porque ser buenos y ser malos es bastante de acuerdo a la construcción, ¿no? de los propios intereses, de la cultura o los personales. Entonces, no nos debemos guiar por ser buenos o por ser malos, sino por potenciar o no la luz, ¿sí? Bueno, antes de seguir, no te olvides de darle me gusta al video, de suscribirte al canal y activar las notificaciones y compartirlo. Así llegamos a más almas, a más personas. Y vamos a seguir entendiendo qué es la intención, ¿sí? Cuando nosotros aprendemos o estudiamos la ley del karma, se podría decir que el karma es la intención, ¿sí? La intención es la esencia del karma. Y el karma en sí es el nombre que nosotros le damos a una ley. Es una ley de causa y efecto, ¿sí? Para que sea karma la ley de causa y efecto, lo que nosotros tenemos que contemplar, lo que tenemos que observar es que para que se convierta en karma, nosotros en la acción, ¿sí? O en el pensamiento, no estamos teniendo una contemplación, una honestidad emocional, ¿sí? No estamos considerando si somos potenciadores o no de la luz. La ley de causa y efecto nos enseña que nada ocurre de manera casual, ¿sí? No es que exista el azar ni que existe la suerte, sino que existen acciones y comportamientos, conductas emocionales. Para yo tener el efecto de una causa, tengo que tener condiciones dadas, ¿sí? Tengo que tener una plataforma para empezar a moverme y a empezar a crear. Y las experiencias que yo voy creando, las experiencias que yo voy creando, se integran cuando se contemplan, ¿sí? Cuando imprimimos la oportunidad de tomar conciencia en cada momento. ¿Qué quiere decir? Que las experiencias forman parte de mis recursos aprendidos, ¿sí? Yo aprendo de algo y corto el patrón de la automatización inconsciente, corto con la rueda del karma cuando le doy la oportunidad del aprendizaje y de la conciencia. En cambio, cuando no podemos integrarlas, nosotros automatizamos, ¿sí? Automatizamos y no consideramos que nuestra acción tiene una significancia tan importante, ¿sí? Es muy importante lo que nosotros hacemos, es muy importante lo que nosotros hablamos y es muy importante lo que nosotros pensamos, porque son generadores de frecuencias y de realidades. Esto es tremendo, lo tenés que subrayar, ¿sí? No te olvides nunca, no te olvides nunca que todo lo que haces cuenta y tiene que ver con generación de realidades. Entonces, cuando nosotros creamos hábitos emocionales, hábitos de pensamiento, estamos creando, estamos grabando en nuestra mente probabilidades altísimas de volver a repetirlas, ¿sí? De volver a repetir esas acciones o de recibirlas, ¿sí? Y esto también es tremendo porque en esta frase, ¿sí? En este conocimiento dado, encontramos las respuestas de un montón de situaciones que a lo mejor muchas veces te preguntaste que no podías dejar, ¿sí? Que no podías dejar de hacer, que no podías dejar de pensar o dejar de decir, ¿sí? Cuando te sentís bloqueada, bloqueado, confundido, confundida, o no se te dan las cosas simplemente, es porque no estamos integrando aprendizaje, estamos automatizando acciones vacías de intención, ¿sí? No nos estamos deteniendo a ver qué estoy generando con esto que estoy compartiendo, qué estoy generando con esto que mi mente empieza a grabar y a grabar y a grabar para empezar a generarlo y empezar a manifestarlo en la realidad.
creamos respuestas inconscientes de hábito, ¿sí? Y muchas veces al hábito en sí, al hábito, no lo consideramos como que tenga una relevancia en las cosas que me van a pasar en la vida o en las próximas vidas o en lo que me pasa diariamente, ¿sí? Y el hábito es parte de la ley kármica, ¿sí? Forma parte. Entonces hay que observarla. ¿Cuáles son los hábitos que me llevan constantemente a las mismas situaciones? ¿Sí? Cambiar los patrones, nosotros lo podemos hacer cuando entendemos que todo lo que estoy cosechando, ¿sí? Toda la emoción que yo estoy cosechando es la emoción que voy a estar sembrando. Y esto es una tarea que tenemos que desempeñar con total honestidad emocional, ¿sí? ¿Cuál es la intención de mi emoción manifestada? Entonces, cuando yo tengo honestidad y puedo observar, puedo contemplar cuál es la emoción, ¿sí? Manifestada, cuál es la intención que le estoy poniendo a lo que estoy haciendo, puedo hacer uso correcto del principio. Acá podríamos decir que también es muy fácil mentirnos, ¿no? Porque nosotros podemos mentir las intenciones, las podemos inventar, podemos decir que es por buen o por malo, ¿sí? O por bueno o por malo, porque es beneficioso o no, todo va a depender de los intereses personales, volvemos a decirlo. Entonces, yo puedo mentirme en cuanto a mis intenciones, yo puedo mentir en cuanto a lo que estoy sintiendo en la emoción, ¿sí? Pero no me voy a poder mentir en lo que se manifiesta después en mi vida. Si yo estoy todo el tiempo o suele ocurrirme con regularidad distintas situaciones, es porque ahí hay algo que me está mostrando que está en falta, ¿sí? Hay ahí algo que yo tengo que contemplar, hay algo que yo tengo que rever, hay algo que yo tengo que reflexionar, hay algo que yo tengo que dejar o potenciar. Entonces, esto es para que nosotros hagamos uso correcto de este principio, ¿sí? Porque el karma siempre, siempre es transformado por la conciencia. Y lo cierto es que acá todas y todos alguna vez tuvimos intenciones que no fueron beneficiosas para uno mismo o para el otro, ¿sí? Todos hemos en algún momento hecho o tenido este tipo de intenciones. Y esto lejos de tener que activarnos la culpa, ¿sí? O de sentirnos orgullosos, no nos tiene que, ¿sí? Ni hacer sentir culpables ni hacernos sentir orgullosos. Es nada más para observarlo desde una mente neutra. ¿Sí? El resultado que nos dio tomar decisiones o realizar acciones equivocadas no es señal de que el mundo te va a castigar o te va a juzgar. ¿Sí? No va por ahí, no va por ahí, no es para que vos digas, bueno, ok, yo fui malo toda mi vida, yo fui mala toda mi vida, entonces ahora quedo sujeto a la ley del karma y que el karma haga lo que tenga que hacer conmigo. Porque las leyes no, no rigen a las personalidades, ¿sí? Las leyes rigen al universo, rigen a las energías. Entonces es una cuestión automática, no es que sea personal, que el mundo tenga algo con vos o que el universo tenga algo en contra tuyo, ¿sí? No funciona así. Tampoco depende de una persona observar qué es lo que vos estás haciendo, ¿sí? O qué es lo que vos hiciste, qué es lo que vos dijiste, y castigarte o juzgarte. Porque vuelvo a decirte, esto es un proceso que es automático. Si vos juzgaste o castigaste en esta vida o en otras vidas, claramente va a venir a mostrarte alguien esa falta que vos cometiste, ¿sí? Todo esto es una oportunidad de regular, de reaprender qué es lo que ya no querés más. Entonces, el karma, ¿sí? Es una oportunidad para cortar con las siembras de semillas vacías, ¿sí? O de semillas de emociones que no son potenciadoras de luz, semillas que podríamos decir son agrotóxicas. No compartamos más semillas agrotóxicas. Entonces, todos vivimos las consecuencias acá de nuestras acciones. ¿Sí? Fortalecer el entusiasmo y involucrarme conscientemente en mis prácticas, ¿sí? Hace que yo tenga claridad en la intención. Y si es beneficioso para la vida, si es beneficiosa para la vida esta decisión, esta acción, esta intención, ok, ok, ok. Y si en alguna área de la vida o para la vida, ¿sí? No potencia o empieza a deprimir la energía, tengo que cortarlo y tengo que dejar de alimentar esos comportamientos, ¿sí? Tengo que dejar de potenciar en sí el poder que le doy a esa cuestión. En este punto, aprender a observar y a contemplar, le tenemos que sumar dos ingredientes, dos ingredientes que me van a dar
como la receta perfecta, que es la humildad y la sabiduría, ¿sí? La humildad y la sabiduría son una práctica constante, me van a permitir ver qué hay más allá, me van a permitir ver, me van a permitir observar, me van a permitir contemplar, ¿sí? Porque yo tengo que tener humildad de entender que tomé decisiones que no eran beneficiosas, que hice cosas que no fueron beneficiosas, ¿sí? Y de ahí tomar sabiduría para que no se siga retroalimentando este cúmulo de emociones como la culpa, como el rencor, como el enojo, ¿sí? Por estar todo el tiempo viendo lo mal que hice o lo mal que actué. Entonces, para no alimentar esas cuestiones, tenemos que tomar sabiduría, ¿sí? Tomar sabiduría para poder reinterpretar y poder transformar esa situación kármica, porque todas las causas se juntan con condiciones. Como les contaba al principio del video, todas las causas necesitan condiciones para manifestarse, ¿sí? Y a su vez esto es buenísimo porque todas las condiciones pueden ser cambiadas, están sujetas a la transformación, ¿sí? Todas las condiciones están sujetas a la impermanencia, a la transmutación, a la alquimia, ¿sí? Entonces la intervención, la participación y la acción compasiva de conocer las leyes, practicarlas, vivirlas, nos van a dar siempre claridad, ¿sí? Entonces, es entrenarnos más conscientes, es entrenarnos para estar más conscientes y cortar con los patrones y con las acciones que generan estos hábitos emocionales, ¿sí? Por consiguiente, nos activan el karma. La intensidad de la intención tiene mucho impacto en la intención del karma. Entonces, si yo soy honesto, si yo puedo abrirme a la intención que hay en esa emoción, ¿sí? Al hábito que estoy construyendo, debo dedicar mi tiempo en cada momento a la virtud de la emoción, ¿sí? Tengo que tener diligencia en la práctica. Tengo que entender que la práctica me da frecuencias dármicas de sabiduría, de aprendizaje y de potenciación en la luz, ¿sí? Para esta vida que tengo hoy, ahora, y para las vidas que van a llegar después, porque acá creo yo que todos creemos en las encarnaciones, entonces lo que siembro cosecho mañana o en la próxima vida cuando sea Pepe. Entonces es muy importante aprender a cuidar y aprender a utilizar las leyes para que nos volvamos dármicos, ¿sí? Para que podamos cosechar sabiduría, para que podamos transitar nuestra estadía en la tierra con aprendizaje, humildad y luz. Ahora, ¿cómo podemos hacer para reforzar la determinación de observar las intenciones? Lo primero es meditar, ¿sí? Practicar la meditación hace que nosotros nos centremos, hace que nosotros podamos expandirnos, ¿sí? En el presente a través de la presencia, de la conciencia. La meditación es lo primero. Luego tenemos que estudiar, nos tenemos que capacitar, ¿sí? Porque lo que nos ayuda a tomar mejores decisiones es el conocimiento. Yo, cuando no sé algo, tomo malas decisiones. La ignorancia es un maestro que cobra muy caro, ¿sí? La ignorancia es algo que tenemos que empezar como a erradicar, siempre teniendo en cuenta que todos ignoramos en algún punto algo, pero en donde tengo problemas, ahí tengo que tomar conocimiento, ¿sí? En donde tengo bloqueos, ahí tengo que capacitarme. Con la sabiduría siempre me va a dar el poder de iluminar la intención, ¿sí? La sabiduría me va a dar el poder de manifestar otras intenciones, me va a dar claridad, ¿sí? Lo otro es saber que todo lo que hago, lo que pienso y lo que digo, de acuerdo a la intención, va a tener eh, poder, va a tener lugar para potenciar o para opacar. Y vos siempre podés decidir cuál frecuencia es la que es más acorde a lo que estás sintiendo, pero por esto tenés que ser muy sincero y muy honesto con las emociones. Y la cuarta es darte la oportunidad de empezar de nuevo las veces que sean necesarias. Tenés que empezar de nuevo las veces que sean necesarias. No es que por haber hecho algo que no está de acuerdo a la ley del karma o a la ley de causa y efecto, ¿sí? O no tiene una intención que es benéfica para tu vida y para la vida de los demás, es que, bueno, listo, ya está, yo ya perdí, ya me va a salir mal o ya va a venir otro y me la va a devolver, ¿sí? Sino que tenemos que entender que todo momento es una oportunidad de empezar de nuevo
y que las condiciones que se nos fueron dadas pueden ser transmutadas, alquimizadas y transformadas por la conciencia. Lo importante es que te capacites, tomes conocimiento, lo practiques, seas honesto, tengas paz en tu mente y por sobre todas las cosas,